Muy bien, vamos a ver la experiencia número 2, que en este caso corresponde al tema de teoría de errores. Y la experiencia es la medida del periodo de un péndulo. Como objetivo, vamos a aplicar la teoría de errores al proceso de medida directa de una magnitud física. Fundamento teórico, vamos a ver el concepto de medir, que en este caso es comparar una magnitud con otra que se considera como unidad. La clasificación de los errores más comunes son estas dos: los errores groseros y los errores tolerables. Los errores groseros son las que se alejan del conjunto de las medidas y estas deben desecharse de inmediato. Más adelante vamos a ver, cuando tengamos el conjunto de medidas, vamos a ver un ejemplo de un tipo de error grosero, ¿sí? Y los errores tolerables, que en este caso son estas clasificaciones, que es el error sistemático y el error accidental, que son a estos a los que vamos a aplicar la teoría de errores. Vamos a ver en este tema fórmula y vamos a conocerlas cada una. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas de acá, donde x sub i en este caso es el resultado de una medición. La x elevado arriba con un guión, ¿sí?, es el valor promedio, y ese valor promedio se lo calcula de la siguiente forma: la sumatoria de todas las mediciones dividida entre la cantidad de mediciones que se realizaron. La otra fórmula es el error aparente, que en este caso viene a ser las mediciones que se realizaron, ¿sí?, menos el valor promedio, ¿sí? La siguiente fórmula es el error absoluto, que en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de esta relación, ¿sí?, donde en el numerador pueden observar que es la sumatoria, ¿sí?, la sumatoria del error aparente, ¿sí?, elevado al cuadrado, dividido entre n, entre paréntesis, n menos 1, donde n viene a ser la cantidad de mediciones que se realizaron. La otra ecuación es el error relativo, que en este caso es la relación entre el error absoluto dividido entre el valor promedio. Luego tenemos el error porcentual, que en este caso básicamente es multiplicar por 100 al error relativo. Y finalmente tenemos el rango de la medida, ¿sí?, el rango de la medida, que es igual a esta ecuación, que en este caso va a ser el valor promedio más menos el error absoluto. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver los materiales que se van a utilizar en esta experiencia, que en este caso se va a utilizar un cronómetro, que en este caso sería la imagen, esto de acá, el soporte universal, que es este conjunto, ¿sí?, esto de acá, una esfera metálica, y también se va a utilizar un hilo inextensible. ¿Sí? El soporte universal más básicamente es la combinación de un pie universal con una varilla metálica, ¿sí?, y estas se unen aquí en la parte de abajo, y además este soporte universal vamos a colocar una tuerca, y en esta tuerca va a estar pendiendo el hilo, ¿sí?, este hilo inextensible, y en la parte inferior se va a colocar la esfera metálica. Este sería básicamente el esquema de esta experiencia. El procedimiento nosotros lo vamos a explicar en un video más adelante, ¿sí?, para que ustedes sepan en qué consiste esta experiencia, ¿sí? Entonces vamos a proceder a ver el video, que en este caso sería este de acá, ¿sí? Aquí básicamente tenemos la experiencia montada, tenemos el soporte universal, y en la parte de arriba tenemos una tuerca sobre la cual se colocó este hilo inextensible, y en la parte de abajo tenemos la esfera metálica, ¿sí? Muy bien, en este caso este es el esquema de la experiencia, y nosotros vamos a realizar, en este caso, vamos a realizar una medida. Este es un péndulo simple. En este caso, como ustedes pueden observar, se aplica una fuerza externa, que en este caso sería debida a la mano, y en un momento inicial, como ustedes pueden observar, estaba en un estado de reposo, pero al aplicar una fuerza externa nosotros vamos a observar que el individuo va a alejar desde la posición de equilibrio, ¿sí?, a un cierto ángulo con respecto de la vertical, y en ese punto la fuerza externa que estaba siendo aplicada por la mano va a dejar de ser aplicada y va a partir del reposo. Y a partir del reposo, como ustedes pueden observar, esta esfera metálica va a empezar
hacer este recorrido, ¿sí? Va a hacer este recorrido llegando hasta un punto máximo y luego va a regresar al punto desde el cual fue lanzado, ¿sí? A este se le va a llamar una oscilación completa, ¿sí? A este recorrido, al recorrido de una ida, y cuando regresa nuevamente a la posición desde la cual fue lanzado, desde la cual fue soltado, mejor dicho, se le conoce como una oscilación completa, ¿sí? Esta observación es la que nosotros deberíamos hacer en el laboratorio, ¿sí? Y a la cual nosotros vamos a realizar una medida directa. Muy bien, a continuación vamos a observar la oscilación. Como ustedes pueden observar, al momento que fue lanzada, la esfera llega hasta un punto máximo y regresa hasta la posición desde la cual fue lanzada. Ese fenómeno de una ida y una vuelta se le conoce como una oscilación completa, ¿sí? Y esa oscilación completa es la que nosotros deberíamos medir estando en el laboratorio, pero en este caso lo vamos a hacer vía virtual, ¿sí? Entonces ya conocen el fenómeno de una oscilación completa, y aquí más o menos hacen un análisis de las fuerzas que están actuando en este fenómeno físico. En este caso, como pueden observar, hay una fuerza, en este caso de la tensión debido a la cuerda, y también está la otra fuerza, que en este caso es el peso de la esfera metálica. Este peso es debido a la aceleración de la gravedad, ya que como estamos cerca de la superficie terrestre, todos estamos bajo este efecto de la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos la fuerza del peso. Muy bien. En este caso, como ustedes pueden observar aquí, desde la posición de equilibrio se la llevó hasta un cierto ángulo de apertura, y desde ese punto se la soltó, ¿sí? Para empezar a moverse en un movimiento de vaivén, ¿sí? Como se puede observar, ese movimiento de vaivén de una ida y una vuelta es una oscilación completa. Muy bien, a continuación vamos a hacer lo que deberíamos hacer en la experiencia. Aquí, como pueden observar, hay una persona que toma la esfera, la aleja de la posición de equilibrio hasta un cierto punto, y desde este punto lo va a soltar. Y la otra mano está aquí en el cronómetro. Entonces, al momento de que suelta la esfera metálica, en ese momento presiona el cronómetro para poder lecturar el tiempo que va a tardar en dar 30 oscilaciones. En este caso, para esta experiencia vamos a medir 30 oscilaciones completas. Ya vimos anteriormente que es una oscilación completa, ¿sí? Es un movimiento de ida y de vuelta. Eso sería una oscilación completa. Nosotros vamos a observar 30 oscilaciones, ¿sí? Entonces, aquí al momento de soltar la esfera metálica también va a iniciar el cronómetro. Observemos. Muy bien. Ahora sí. La esfera fue soltada y el cronómetro está empezando a avanzar. Entonces, nosotros vamos a, aquí como pueden observar, ya se contó una oscilación. Esta fue la segunda, la tercera, y así sucesivamente vamos a contar 30 oscilaciones. Al mismo tiempo, el cronómetro me está lecturando cuánto tiempo va a tardar en demorar en darse las 30 oscilaciones completas, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros observemos las 30 oscilaciones completas, lo que deberíamos hacer en el laboratorio es detener el cronómetro, ¿sí? En este caso, presionando este botón rojo, se presionaría ese botón y automáticamente se detendría el cronómetro. Y de esa manera yo podría lecturar cuántas oscilaciones, cuánto demora en dar 30 oscilaciones completas, ¿sí? Como pueden ver, aquí ya son 28 oscilaciones que se han dado. Vamos por la 29, y la número 30, como pudieron observar, se dio hace un momento. ¿Y cuánto tiempo demoró en dar las 30 oscilaciones? Veamos en el cronómetro. Aquí en el cronómetro avanzaron 40 segundos, ¿sí? Hasta aquí serían 41 segundos, ¿sí? 42 segundos, 43, 44 y 45. Como pueden ver, la aguja lecturó más o menos entre 41 segundos y 42 segundos, ¿sí? Esa sería la lectura de la primera medida, ¿sí? En el laboratorio se van a realizar 11 de estas medidas, o sea, el mismo procedimiento pero 11 veces. O sea, lecturar 30 oscilaciones y ver cuánto es el tiempo que tarda en darse esta medida, ¿sí? Entonces nosotros solamente vamos a hacer una, porque para hacer 30 el tiempo va a ser mucho más. Entonces solamente vamos a hacer la lectura de una medida, pero los datos que nosotros, en este caso en el laboratorio, como pudieron observar, se hizo la primera medida, que más o menos daba entre 41 y 42 segundos. En el laboratorio se tomó un tiempo de 41.82 segundos. Esa fue de la primera medida. En el laboratorio se hacen hasta 11 medidas, ¿sí? En este caso, en la segunda medida, también, esta no la vamos a realizar, pero básicamente sería el mismo procedimiento como se hizo anteriormente, ¿sí?
soltar aquí la esfera y empezar a cronometrar. Y empezamos a cronometrar las 30 oscilaciones, ¿sí? Este procedimiento nosotros solamente lo hicimos una sola vez, pero se la hacen 11 veces, ¿sí? Entonces, dicho esto, estos fueron los datos que se obtuvieron en el laboratorio de la segunda medida, de la tercera y hasta la 11ª. Entonces, como pueden observar, lo que ustedes tienen que hacer es, al tener todas las medidas, ¿sí?, de las 30 oscilaciones que se realizaron, ustedes ven cuáles de esas se aleja del conjunto. ¿A qué me refiero del conjunto? De los valores que se acercan. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de 41.82, que es muy cercano a 42, ¿sí? Son valores cercanos. Luego tenemos el valor de 41.58, que también es un valor cercano a estos dos. El valor de 41.7 también es un valor cercano. Y solamente de los datos medidos, vemos que el dato medido 11, ¿sí?, aquí, según el cronómetro, se observó que eran 46 segundos en dar las 30 oscilaciones. Vean que este dato de 46 se aleja del conjunto, ¿sí? El conjunto está entre 41 segundos y 42, ¿sí?, pero no 46. Entonces, este dato medido, que tardó en dar 30 oscilaciones, el de 46 segundos, ese dato es un error grosero. Por lo tanto, ese dato se lo va a descartar, ¿sí? Ya no lo vamos a usar este dato para aplicar teoría de errores. Solamente se van a tomar en cuenta las 10 mediciones hechas y no la número 11, ¿sí? Si este valor número 11 hubiera sido un valor cercano al conjunto, vale decir 41 o 42, también se lo hubiera podido incluir en la aplicación de teoría de errores, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ustedes, al tener el conjunto de medidas, más o menos lo ven, cuáles de esas se aleja del conjunto. En este caso, este es el valor grosero, ¿sí?, que se aleja del conjunto. Muy bien, vamos a seguir con la experiencia. Una vez que tengamos todas las medidas, que en este caso, como dijimos, solamente vamos a tomar las primeras 10 medidas, lo que tenemos que realizar es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, ¿sí? Una oscilación completa es una ida y una vuelta. Pero nosotros, las medidas que obtuvimos anteriormente, estos tiempos son de 30 oscilaciones, ¿sí? Pero nosotros necesitamos solamente conocer de una oscilación completa. Por lo tanto, vamos a llenar esta tabla, ¿sí?, esta tabla de los 10 datos, donde n viene a ser el dato medido, el tiempo sub i es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa en cada una de las mediciones, y aquí tenemos el tiempo promedio, ¿sí?, que es el tiempo t, aquí hay una rayita arriba, ese sería el tiempo promedio, y aquí tenemos la otra columna, que tenemos el error aparente, y también tenemos una columna del error aparente elevado al cuadrado. Entonces nosotros vamos primeramente a calcular el tiempo que tarda en dar una oscilación completa del primer dato, de la primera medida. Entonces, cuando n es 1 de la primera medida, el tiempo total que tardó en dar las 30 oscilaciones, como pudieron ustedes observar hace un momento, fueron más o menos de 41.82 segundos. Ese es el tiempo total de las 30 oscilaciones. Pero nosotros solamente necesitamos conocer el tiempo que tarda en dar una oscilación. Por lo tanto, nosotros, para poder determinarlo, tenemos que dividir el tiempo total entre la cantidad de oscilaciones que se observaron, que en este caso fueron 30. De esta forma yo voy a poder obtener el valor de el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, que es de 1.394 segundos. Y este dato lo voy colocando aquí en la segunda columna. Vamos a hacer un ejemplo más. En este caso, de la segunda medida, cuando n es igual a 2 de la segunda medida, ¿sí?, el tiempo total, en este caso, en el laboratorio se hizo el mismo procedimiento de las mediciones de las 30, y con el cronómetro se obtuvo que tardó en dar esas 30 oscilaciones en un tiempo de 42.06 segundos, un poquito más que en la primera medida que se realizó, ¿sí? Entonces, para encontrar el tiempo de una oscilación completa en la segunda medida, ¿sí?, lo que se hace es nuevamente dividir ese tiempo total que se empleó, dividido entre la cantidad de oscilaciones, que en este caso para todas las medidas fueron 30 oscilaciones, ¿sí? Para todas las medidas son 30 oscilaciones, y el tiempo que tardó en dar una oscilación completa en la segunda medida fue de 1.402 segundos. Ese valor vamos a ir anotando aquí en la segunda columna. Este procedimiento se aplica para las siguientes medidas, ¿sí?, para las medidas 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la medida 10. Y ustedes lo hacen eso en su casa si quieren, pero solamente con estos dos ejemplos ya se entiende cómo se realiza este cálculo, ¿sí?, el cálculo del tiempo de una oscilación. Y más o menos van a obtener estos valores, ¿sí?
Una vez que tengan todos estos datos ya tabulados de la primera columna y la segunda, que son los 10 datos medidos, vamos a proceder a calcular el tiempo que tarda, el tiempo promedio, ¿sí? El tiempo promedio, ¿sí? De la tercera columna. Y este tiempo promedio se lo calcula con la sumatoria del tiempo sub i, que en este caso lo conocemos, ¿sí? El tiempo sub i lo conocemos de los 10 datos medidos, y dividido entre n. N es la cantidad de medidas que tenemos, que en este caso son 10. Entonces lo que nosotros hacemos es sumar el tiempo 1, el tiempo 2, más el tiempo así hasta llegar hasta el tiempo 10. Entonces, al sumar todos estos valores, ¿sí? Nos da un valor de 13,965 dividido entre 10. Nos da un valor promedio de 1.396 segundos, ¿sí? Y este tiempo lo anotamos en la tercera columna. Y va a ser la misma para todas, ¿sí? Es un único valor. Muy bien. Hasta aquí se entiende. Entonces vamos a proseguir con la cuarta columna, que en este caso es el cálculo del error aparente. Vamos a hacer el cálculo del error aparente, y simultáneamente tengamos ese valor, vamos a tener que calcular también la última columna, que es el error aparente, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo con la primera medida, ¿sí? Con la primera medida. Cuando tenemos la primera medida, tenemos lo siguiente, ¿sí? En este caso el tiempo sub i sería el tiempo 1 menos el tiempo promedio, ¿sí? En este caso el tiempo 1, como pueden observar, es de 1.394. Entonces colocan aquí ese valor menos el tiempo promedio, ¿sí? Que en este caso el tiempo promedio es el mismo para todos, ¿sí? De 1.396. Y al hacer operaciones aritméticas, tenemos que el error aparente de la primera medida es de menos 0.002. Entonces ese dato ustedes lo van colocando en la columna, en la cuarta columna, ¿sí? Muy bien. Y simultáneamente, una vez que se obtuvo el error aparente, simultáneamente hacemos el cálculo del error aparente elevado al cuadrado, ¿sí? En este caso, como ya tenemos este valor calculado, ¿sí? El error aparente, ese error aparente lo elevamos al cuadrado. Entonces, como ustedes pueden observar, un valor negativo elevado al cuadrado va a darme un valor positivo, ¿sí? Entonces, al elevar al cuadrado y nos sale este valor, que es un valor muy pequeño, pero colocándolo en notación científica es igual a 4.0 por 10 elevado a la menos 6. Este valor, ¿sí? Ustedes lo van a ir colocando en la última columna, ¿sí? Entonces este procedimiento se hace de la misma forma para la siguiente medida, ¿sí? Primeramente hacen el cálculo del error aparente y simultáneamente ese valor lo elevan al cuadrado y lo colocan en la última columna, ¿sí? Entonces, en este caso, para la segunda medida, ustedes tienen que hacer el cálculo de error aparente. En este caso, no sería el tiempo 1, sería el tiempo 2, ¿sí? Sería este tiempo, 1.402 menos 1.396. Y el valor que les salga aquí puede ser positivo o puede ser negativo. Lo colocan aquí, ¿sí? Aquí lo colocan y simultáneamente ese valor lo elevan al cuadrado y rellenan aquí en la última columna. Entonces ustedes, como ya tienen esta guía de ejemplo, lo van a rellenar los datos restantes, ¿sí? Que más o menos le va a salir estos valores, ¿sí? Estos valores ya tabulados es lo que le va a salir. Muy bien. Una vez que tengan rellenado toda esta tabla, lo más importante que hay que determinar es la sumatoria del error absoluto elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a sumar todos estos valores pequeños, ¿sí? Como podemos observar, todos son valores pequeños. Y al hacer la suma, ¿sí? Sumamos este valor más este valor, más así con cada uno de ellos, hasta sumar con el último valor, ¿sí? Y sale un valor pequeño que es igual a este, ¿sí? Entonces, esto, como es un valor pequeño, lo puedo expresar en notación científica y en notación científica tiene este valor, ¿sí? Este valor es el más importante que nosotros vamos a necesitar para poder aplicar teoría de errores más adelante, ¿sí? Entonces, hasta aquí se entiende todo bien. Vamos a proseguir al cálculo de la teoría de errores, ¿sí? En este caso vamos a hacer el cálculo del error absoluto. Como pudieron observar, el dato que anteriormente lo obtuvimos, este dato lo vamos a ocupar, ¿sí? Para poder realizar el cálculo del error absoluto, que es igual a la raíz cuadrada de este valor, que en este caso ya lo tenemos, dividido entre n, entre paréntesis n menos 1. En este caso n son 10, ¿sí? Porque son los datos medidos, que son 10. Y reemplazando valores, tenemos el cálculo del error absoluto, que nos da un valor pequeño, ¿sí? Nos da un valor pequeño.
Luego hacemos el cálculo del error relativo, que en este caso vamos a ocupar el tiempo promedio, y el error relativo es igual al error absoluto, que se lo calculó aquí, dividido entre ese tiempo promedio, y el error relativo nos sale este valor, ¿sí? Este valor pequeño. Y luego hacemos el cálculo del error porcentual. Este error porcentual es igual al error relativo multiplicado por 100, ¿sí? Y nos da un valor de 0.137%, ¿sí? Este valor del error porcentual para teoría de errores debe ser menor al 2%, ¿sí? En este caso, como tenemos un valor de 0.137, es válido, ¿sí? Es válido todos los cálculos que estamos realizando, ¿sí? Muy bien, luego tenemos el cálculo del rango de la medida, ¿sí? Del rango de la medida del tiempo que tarda en dar una oscilación completa, en este caso el péndulo simple. Y como se lo hace con esta fórmula, donde el tiempo promedio es de 1.396 más menos el error absoluto, que es de este valor pequeño, ¿sí? Entonces, de esta manera se aplica teoría de errores a una medición directa que nosotros realizamos en el laboratorio, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa el péndulo simple, ¿sí? Entonces, eso es la experiencia de hoy día, ¿sí? Entonces, finalmente ustedes colocan una conclusión de todo lo que aprendieron, y eso sería por todo, chicos.